Aplauso para mi querido Beto, que continúa ahora en el musical. Y bueno, hablemos de este disco, que es tu cuarto material discográfico, como bien lo mencioné, que es completamente en inglés. Así ¿Por es. qué completamente en inglés? Pues mira, fue una decisión mucho de promoción y de marketing, como quien dice, porque yo había sacado otros 3 discos en los cuales había letras, o sea, canciones, la mitad en español, la mitad en inglés, y era difícil la promoción a veces. ¿No? En Estados Unidos a veces me decían, oye, me encantó la música, pero no entendía yo las letras. Aquí no me pasaba tanto, pero aún así me decían, oye, es rock en español, pero hay rolas en inglés. Entonces dije, bueno, vamos a enfocarlo. Entonces en esta ocasión decidí hacerlo en inglés y el que viene será en español. Es Oye, una decisión y el práctica, concepto, veo que es como el espacio. Sí. A ver, cuéntame, ¿por qué el espacio? Mira, Orbs of Light, hay un video muy bonito que se hizo, y el tema del video lo hicieron así como muy espacial. Entonces, tomamos muchas imágenes del video para el diseño del disco. Pues quedó increíble, de verdad, está muy padre y es de colección. Ahora, veo los agradecimientos. Cuéntale al público sobre estos agradecimientos donde participa, como tú lo mencionas, pues alguien muy importante en tu vida personal. Pues mira, mi hijo canta en un coro desde los 6 años, ahora ya tiene 13, y invité al coro a uno de los temas y él participó en el tema y fue algo muy bonito que mi hijo que sí. ahora esté en el disco, ¿no? Inolvidable. Sí, bueno, sí, vamos a escucharte y ahorita platicamos de una presentación próxima, ¿vale? Claro que sí. El aplauso para Beto Hale. ¡Venga! Me with beauty.
Muchas gracias. El próximo tema se llama Orbs of Light, con mucho cariño. Beto, qué placer tenerte aquí. Gran músico, gran trayectoria. De verdad es un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Ahora sí, cuéntale al público de tu próxima presentación. Vamos a estar en Bajo Circuito, que es circuito interior en la Colonia Condesa, ahí esquina con Juan Escutia, 30 de mayo, que es un miércoles a las 8 p.m. Espero que nos puedan acompañar. Muy bien. Y bueno, invita también al público a que te siga a través de las redes sociales para que esté al pendiente de todo lo que andas haciendo. Gracias. En Facebook es beto.hale o beto.hale. En Instagram, @betohale. Y lo mismo para Twitter. Y recomienda, por supuesto. Orbs of Light, disponible en las plataformas digitales. ¿Cuántos temas son? Son 10 temas. 10 temas, Sí. Muy bien. De este material discográfico, bueno, yo siempre he tenido esa duda. Cuando sacan un material discográfico, cuando lo producen, cuando lo crean, definitivamente es una obra.
¿Cuál de los temas es el que más te gusta o con el que más te identificas? No me puedes decir que todos porque yo sé que es difícil, ¿no? Y Son más como para tus ti. hijos. Sí, claro. Pero ¿cuál es el que más te...? Yo creo que este último que acabo de interpretar, que es el que le da el Ok. Orbs of Light, sí, sí. Muy bien, Como pues que- muy bueno.